Jesús es hijo de adulterio y de prostitución. Este es un comentario del punto Bresley en mi último video y además él agrega que Jesús, según él, no cumplió nada. En ese video abordé la figura de Jeconías, quien enfrentó 3 maldiciones según Jeremías 22. Jeconías está presente en la genealogía de Jesús, corroborada por Lucas y Mateo. En respuesta a los comentarios de Bresley sobre la legitimidad de Jesús como hijo, voy a presentar 2 videos. En el primer video voy a tratar, que sería el asunto de Jesús, si era hijo de fornicación, pero desde un punto de vista académico. Como respaldo voy a utilizar el artículo del docente en Historia Clásica de la Universidad de Buenos Aires, Rodrigo Cohen, cuyo apellido refleja su herencia judía. No voy a presentar argumentos cristianos fanáticos porque el fanatismo pone juicios de valor sin argumentos y la historia no entiende de prejuicios. Y en mi segundo video voy a abordar la cuestión de la legitimidad de la paternidad de Jesús desde el Nuevo Testamento. En este primer video entonces empecemos con el trabajo de Rodrigo Cohen. Esta es la página del CONICET donde pueden adquirir esta literatura, que es la que yo voy a usar para argumentar esta respuesta. Les resumiré este ensayo que leí hace 2 años. Aunque suelo estar de acuerdo con la opinión de Milei sobre el CONICET, en esta ocasión vamos a ver que nos va a ser útil este artículo. El título titula Jesús en el Sanedrín 17b y la tópica de Adversus Ladeus. ¿Qué es esto? Esta cita que dice él del Talmud es donde se dice que Jesús es hijo de Pantera, que es un soldado romano, que María tuvo ahí una relación ilegítima con un soldado que se llamaba Pantera y de ahí nació Jesús. ¿Y qué es Adversus Ladeus? Es la teología que surgió en el cristianismo que apuntaba en contra del judaísmo. Les voy a resumir de qué habla este texto. Habla de la respuesta equivalente. La crítica a Jesús y su nacimiento ilegítimo podría haber sido una respuesta paralela a la acusación cristiana de que los judíos carecían de espiritualidad y estaban demasiado enfocados en lo carnal. Esto sugiere una disputa intensa entre ambos grupos. Recordemos que estamos hablando de un protocristianismo, es decir, que el cristianismo original no era como el que es ahora, y un protojudaísmo porque el judaísmo de esa época no era como el de ahora. Recordemos que los padres de la iglesia, como Orígenes, trajeron luego filosofía griega para interpretar las escrituras. Orígenes decía: así como a Moisés el Dios le entregó la ley para los judíos, a los cristianos le entregó la filosofía para entender las escrituras. Hablaba hace un momento de la contraposición que había en esa época. Por ejemplo, Toledot Yeshu, que era un texto judío que hablaba en contra de los cristianos, y el Adversus Ladeus fue un género literario creado por autores cristianos con el objetivo de refutar las creencias judías. Buscaba demostrar la superioridad del cristianismo y convencer a los judíos de convertirse. Otra cosa de la que habla este texto es del contexto histórico y literario. Otra cosa interesante que habla este artículo es de la difamación de las mujeres poderosas. En la antigüedad se elaboraban narrativas difamatorias para desacreditar a las mujeres poderosas como esposas de políticos prominentes. Era común que si uno quería desacreditar a alguien de renombre, desacreditaba a la esposa. Un caso, por ejemplo, en la época de Jesús es la historia de Mesalina, que es la tercera esposa de Claudio, y se intentaba desacreditar a la esposa de promiscuo y demás para desacreditar la imagen de Claudio, del emperador Claudio. Entonces era muy común eso. Entonces se enfocaban en el comportamiento sexual de las mujeres para resaltar los errores y debilitar la imagen del emperador. Se menciona también que en el Antiguo Testamento la figura de mala mujer suele asociarse con la tradición, la inmoralidad sexual y la idolatría. Resalta también su similitud en el epigrama de Marcial, que menciona a un hombre llamado Cunia, cuya esposa ha tenido hijos de diferentes esclavos. Otra cosa que habla este texto, el conocimiento de los textos en el Talmud. En esta cita del Talmud es evidente que los rabinos tenían conocimiento de los textos evangélicos. En este pasaje se encuentran parodias de varios pasajes evangélicos, lo que sugiere que tenían conocimiento de los fragmentos evangélicos y sus inconsistencias. En ambos pasajes se vincula a María con un amante llamado Pantera, y tal historia ya había sido registrado por Orígenes y contra Celsius, que eran un contraargumentos.
Toledó Yeshú, por cierto, Yeshua en hebreo significa salvación, los judíos le quitan el ya, que significa salvación, y queda Yeshú. Yeshú significa que su nombre sea borrado, lo dicen a propósito Yeshú. Cuando escuchas a un judío que dice Yeshú es porque quiere borrar el nombre de Jesús. Se parodia el nacimiento virginal de Jesús y se le acusa de libertinaje. Recordemos que también había una doctrina del cristianismo que concebía la doctrina de la purísima María purísima, es decir, que nunca había tenido relaciones y murió virgen. Recordemos que había también este tipo de posición en el cristianismo. Esta acusación no era nueva ni exclusiva del cristianismo o del judaísmo, ¿no? También en el artículo se plantea que el cierre del Talmud, es que sí, cuando se escribió, porque era una tradición oral, cuando se escribió, varios siglos después, apareció la polémica de Albertus Ladeus, lo que sugiere que la crítica a María en el Talmud no fue una respuesta inmediata en el contexto, sino que se enmarcó en un proceso más amplio. Se argumenta que en el Talmud no aspiraba a ser histórico ni revelar detalles teológicos de otras religiones, sino que su objetivo era preformativo, es decir, construir, regular y controlar la sociedad. Se sugiere que cuando el Talmud menciona a Jesús, su objetivo era desacreditar su imagen, atacar a sus seguidores y desarticular la versión cristiana mayoritaria. Como respecto al comentario de Punto Blesler, podemos sacar algunas conclusiones. La primera, que no descubrió la pólvora. El argumento que dice él de que Jesús es hijo de fornicación ya es un argumento de hace 1900 años. Segundo, si él considera que el Nuevo Testamento no es autoritativo, entonces cuando dice el pasaje ese que a Jesús lo acusa de hijo de fornicación, no tendrá ningún tipo de validez. Que por cierto, muchas veces a Jesús lo acusaron injustamente. ¿Por qué no podría ser una más de todas las veces que a Jesús lo acusan injustamente? Recordemos, hermanos, que en los primeros siglos de la Iglesia, los padres de la Iglesia trajeron la filosofía griega para interpretar las Escrituras, una doctrina totalmente ajena al pueblo hebreo del que venía Jesús. Entonces, en esa filosofía decían que los judíos eran de segunda clase, que eran impuros, que era todo lo malo, todo lo perverso. Es de esperar que en contraargumento iban a tratar a María como una prostituta para desacreditar la imagen de Jesús como una persona impura, e encontrar respuesta de los argumentos de los cristianos. No nos olvidemos, hermanos, y seamos históricos, que cuando se hizo la reforma, que Lutero se separó de la Iglesia Católica, él le predicó en su momento, con el poder que tenía, a los judíos y quería convertirlos a la fuerza a Jesús. Ellos no lo aceptaron, él se enojó e hizo un libro que se llama Contra los judíos y sus mentiras. Todavía seguía este ataque de los cristianos hacia los judíos y querer desprestigiarlo. Por cierto, si usted no lo sabía, Hitler se inspiró en estos libros de Lutero para hacer lo que se llama Shoah, el holocausto. En el juicio de Gutenberg, cuando fueron todos a juicio los crímenes de lesa humanidad de estos nazis, ellos dijeron que no hicieron nada que Lutero no haya dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo de la historia es cierto que los judíos difamaron a Jesús, pero no sabemos lo puritano que los cristianos también persiguieron, mataron y torturaron en nombre de Dios a los judíos. En resumen, no hay pruebas empíricas que respalden la idea de que Jesús sea hijo de fornicación, según los rabinos, ni que Dios haya desechado a Israel, según los padres de la Iglesia. Estas creencias parecen surgir de conflictos fanáticos entre líderes religiosos,